Esa noche, mis padres echaron a mi hermana y sus gemelas de 5 meses a la tormenta. Su divorcio era una deshonra, así que la abandonaron. Al enterarme, conduje 3 horas para salvarlas. Pero lo que pasó después, ni yo podía creerlo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Fermín. Tengo 38 años y mi vida, o al menos la mayor parte de ella, huele a cedro, a pino y al dulzón aroma del barniz recién aplicado. Soy luthier. Construyo guitarras en un pequeño taller en el corazón de Morelia, un lugar donde el tiempo parece moverse a un ritmo distinto, marcado no por el reloj, sino por el lento secado de la madera y la paciente tensión de las cuerdas. Cada guitarra es un mundo. Empieza como un bloque tosco de materia prima y, con paciencia, con gubias y lijas, va tomando forma. Tienes que entender la veta, sentir el peso, saber dónde presionar y dónde ceder. Es un diálogo silencioso entre tus manos y el alma del árbol. Mi abuelo, y luego mi maestro, don Anselmo, solía decir que un buen luthier no construye un instrumento, sino que libera la música que ya vive dentro de la madera. Y yo le creo. Mi vida era así, ordenada, predecible, construida sobre principios sólidos como la caoba de un mástil. Cada día era una repetición del anterior, un ritual de precisión y calma. No soy un hombre de muchas palabras. Prefiero la conversación de mis herramientas, el lenguaje de las formas y los sonidos. En mi taller, yo tenía el control. Cada curva, cada unión, cada nota era producto de un plan. Un plano detallado que no dejaba lugar a desviaciones. O eso creía yo. Don Anselmo, que a veces pasa por las tardes a compartir un café, me mira trabajar y asiente. Tienes buenas manos, Fermín. Pero el corazón es más difícil de afinar que cualquier guitarra. En ese entonces, no entendía del todo a qué se refería. Pronto lo descubriría. Mi vida no era solo madera y soledad. Estaba Isabel. Llevábamos 3 años juntos y era mi ancla al mundo real, al mundo fuera del taller. Isabel era gerente en uno de los hoteles boutique del centro, una mujer de metas claras, de risa fácil y una energía que contrastaba con mi calma casi monástica. Ella era la melodía vibrante para mi armonía de fondo. Recuerdo una tarde, sentados en un café bajo los portales, con el bullicio de la plaza de fondo. El sol de la tarde teñía de dorado la cantera rosa de la catedral. Isabel, con los ojos brillantes, deslizó sobre la mesa un folleto. Era de una inmobiliaria. Mira esta, mi amor, dijo, señalando una casa con un pequeño jardín. Tiene un cuarto extra en la parte de atrás. Sería perfecto para tu taller. Ya no tendrías que pagar renta y podríamos empezar a pensar en, ya sabes. Sonrió, y yo sabía a qué se refería. La boda, la casa, una familia. El siguiente paso lógico en el plano de nuestra vida. Tomé su mano por encima de la mesa. Sus dedos eran cálidos. Es perfecta, le dije, y lo decía en serio. Podía visualizarlo todo, el olor a barniz mezclándose con el de la tierra mojada del jardín, el sonido de mis herramientas y, quizás, algún día, risas de niños. Nuestros planes eran sólidos, bien construidos, como una de mis guitarras. Teníamos un futuro brillante por delante, una partitura escrita para ser interpretada sin una sola nota disonante. Pero la vida, a diferencia de la música, tiene una forma terrible de improvisar, de introducir acordes que destrozan la melodía más cuidada. Y esa improvisación estaba a punto de empezar. Para entender lo que pasó después, hay que entender de dónde vengo. Crecí en Pátzcuaro, un pueblo donde las tradiciones pesan más que las leyes y donde el que dirán es el juez más severo. Mis padres, Javier y Elena, son la encarnación de ese mundo. Mi padre fue un funcionario menor del municipio, un hombre de traje impecable y una rigidez que iba más allá de su postura. Mi madre,
una mujer devota cuya principal preocupación siempre fue mantener una fachada de perfección ante los vecinos. La honra de la familia es lo primero, era su mantra, repetido hasta el cansancio. Y luego estaba mi hermana, Sofía. 5 años menor que yo. Si yo era la madera sólida y predecible, Sofía era el hilo de colores vibrantes, el vuelo de un colibrí. Era diseñadora textil, una artista de alma libre que siempre pareció inmune a las asfixiantes reglas de mis padres. Recuerdo que de niña se reía a carcajadas, corría descalza y llenaba la casa de una energía que a mis padres les resultaba incómoda. Para ellos, yo era el hijo modelo, serio, trabajador, estable. El pilar. Sofía era la llama impredecible, una fuente constante de preocupación. Se casó con Ricardo, un tipo de Guadalajara, un vendedor de bienes raíces con una sonrisa demasiado perfecta y un coche demasiado caro. A mí nunca me gustó. Había algo en su mirada, una falta de sinceridad que me recordaba a una madera barata con un barniz brillante para ocultar sus defectos. Pero Sofía estaba enamorada, y por primera vez, mis padres parecieron respirar tranquilos. Su hija rebelde por fin había encajado en el molde, casada con un hombre exitoso. La fachada estaba a salvo. Esa diferencia fundamental entre nosotros, esa grieta entre el honor y el corazón, estaba a punto de convertirse en un abismo. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrado a su interior. Era una noche de octubre. Llovía en Morelia, una de esas lluvias persistentes que parecen querer lavar el color de la ciudad. Estaba en mi apartamento, revisando los planos de una nueva guitarra, con una taza de café frío a mi lado. El sonido de la lluvia en la ventana era casi hipnótico. Eran casi las 11. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Vi el nombre en la pantalla, Sofía. Fruncí el ceño. Era raro que llamara tan tarde. ¿Sofía? ¿Pasa algo?, contesté. Solo escuché un sollozo ahogado al otro lado. Luego su voz, rota, temblorosa, como una cuerda a punto de reventar. Fermín, susurró. Se acabó todo, hermanito. Todo. Me senté derecho en el sofá, el corazón empezando a latir con fuerza. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ricardo, dijo entre lágrimas. Me ha estado engañando. Con una chica de su oficina. Más joven. Me lo confesó hoy, así, como si me estuviera dando el pronóstico del tiempo. Dijo que ya no me ama, que quiere el divorcio. Cada palabra era un golpe. Me imaginé a Ricardo, con su sonrisa engreída, destrozando la vida de mi hermana con esa frialdad calculada. La rabia empezó a hervir en mi pecho, una sensación caliente y amarga. Ese infeliz, mascullé. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en tu casa? No, su voz se quebró de nuevo. Después de que se fue, no sabía qué hacer. Empaqué algunas cosas para las niñas y vine a Pátzcuaro. Estoy aquí. Sentí un pequeño alivio. Al menos estaba con mis padres. Estaría a salvo. Qué ingenuo fui. Está bien, le dije, tratando de sonar calmado. Estás con mamá y papá. Descansa, mañana hablo contigo con más calma. Voy para allá en cuanto pueda. No, Fermín, no entiendes, gimió. Y lo que dijo a continuación heló la sangre en mis venas. No me dejaron entrar. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No podía tener sentido. ¿Cómo que no te dejaron entrar? ¿Qué quieres decir? Llegué hace como una hora, contó Sofía, su voz un hilo tembloroso interrumpido por el llanto de una de las bebés de fondo. Toqué la puerta. Llovía a cántaros. Papá abrió. Me vio con las maletas, con luna y sol en los brazos, y su cara se transformó, Fermín. Era una máscara de furia. Podía imaginarlo. Mi padre, Javier, con su postura rígida, mirando a su propia hija como si fuera una extraña, una amenaza. Le expliqué todo. Le dije que Ricardo me había dejado, que necesitaba un lugar donde quedarme solo por unos días. Mamá apareció detrás de él. Ni siquiera me miró a los ojos.
Solo miraba hacia la calle, como si temiera que algún vecino nos viera. La voz de Sofía se convirtió en un susurro de incredulidad. Mamá dijo, ¿y vienes aquí? ¿A traer tu vergüenza a nuestra puerta? Papá me dijo que una mujer decente no permite que su marido la abandone. Que seguramente yo había hecho algo mal. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La bilis me subía por la garganta. Me dijeron que no podía quedarme, continuó. Que yo había elegido mi vida y que ahora tenía que afrontar las consecuencias. Papá dijo la frase, Fermín. Dijo, eres una deshonra para esta familia. Y me cerró la puerta en la cara. Silencio. Solo el sonido de la lluvia en mi ventana y el llanto lejano de mi sobrina a través del teléfono. Mi hermana. Mi hermana pequeña, con sus 2 hijas de 5 meses, abandonada en la calle por sus propios padres en medio de una tormenta, todo por el miedo al que dirán. Estoy bajo el portal de la farmacia del centro, sollozó. Las niñas tienen frío. No sé qué hacer, Fermín. Por favor, ayúdame. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. La calma, la paciencia, la vida ordenada, todo se hizo añicos. Ya no había planos, ni lógica. Solo un instinto primario, una furia fría y una certeza absoluta. No te muevas de ahí, le dije, mi voz firme, irreconocible. Voy por ti. Ya mismo. Colgué el teléfono y me moví por puro instinto. Agarré las llaves de mi vieja camioneta, una chaqueta y salí del apartamento sin siquiera pensar en apagar la luz. La lluvia me golpeó la cara en cuanto salí a la calle, fría y violenta. El viaje de Morelia a Pátzcuaro normalmente toma poco más de 1 hora. Esa noche, se sintió como una vida entera. La carretera era un río negro y resbaladizo. Los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el diluvio, y la luz de los faros apenas penetraba la cortina de agua. Pero no me importaba. No sentía el cansancio, ni el miedo a derrapar en una curva. Solo sentía rabia. Una rabia pura y ardiente dirigida hacia mis padres. Pensaba en su casa, la casa de ladrillo rojo donde crecimos, con sus geranios siempre perfectos en las ventanas. Pensaba en la puerta de madera maciza que ahora estaba cerrada para su propia hija. ¿Cómo? ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Qué clase de honor valía más que la seguridad de su hija y sus nietas? Cada kilómetro que avanzaba, la imagen de Sofía acurrucada en la lluvia se hacía más nítida en mi mente. Recordé cuando éramos niños y ella se cayó de la bicicleta. Corrí a levantarla, a limpiarle las rodillas raspadas, y la abracé hasta que dejó de llorar. Sentí la misma urgencia protectora, pero multiplicada por 1000. Cuando finalmente llegué a Pátzcuaro, el pueblo parecía desierto, ahogado por la tormenta. Conduje hacia la plaza principal y la vi. Estaba exactamente donde dijo, bajo el pequeño techo del portal de la farmacia cerrada. Era una imagen que se grabaría en mi memoria para siempre. Estaba sentada en el escalón de piedra, temblando, con las 2 bebés envueltas en una manta sobre su regazo. Su pelo rubio, empapado, se le pegaba a la cara. Su chaqueta delgada no era protección suficiente contra el frío penetrante. Frené la camioneta bruscamente y corrí hacia ella. Sofía, la llamé, mi voz ronca por la tensión. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Quizás ya no le quedaban lágrimas. Una extraña calma, la calma de la resignación, se había apoderado de ella. Fermín, susurró, y su voz era tan frágil que el viento casi se la lleva. Me arrodillé frente a ella. Tomé a una de las niñas en mis brazos. Estaba dormida, ajena a todo. Luego a la otra. Eran tan pequeñas, tan ligeras. Vámonos, le dije, mi voz suave pero firme. Te llevo a casa. A mi casa. La ayudé a levantarse. Estaba entumecida por el frío. La guié hasta la camioneta y la senté en el asiento del copiloto. Acomodé a las niñas en el asiento trasero, envolviéndolas con una vieja manta que siempre guardaba ahí. Encendí el motor y puse la calefacción al máximo.
Por el rabillo del ojo, la vi mirar por última vez la plaza de su pueblo, la iglesia iluminada, el lugar que la había visto crecer y que ahora la había repudiado. No dijo nada. Yo tampoco. No había nada que decir. El viaje de vuelta a Morelia comenzó en un silencio denso, pesado, solo roto por el rugido de la lluvia y el motor de la camioneta que nos llevaba lejos de esa pesadilla. Llegamos a mi apartamento casi al amanecer. La lluvia había amainado, dando paso a una llovizna gris y melancólica. Mi pequeño apartamento, que siempre había sido un santuario de orden y silencio, se transformó de la noche a la mañana. De repente, había biberones en el fregadero, pañales apilados en un rincón y el llanto intermitente de dos bebés que no entendían de horarios ni de planos. Isabel nos recibió con una mezcla de preocupación y sorpresa. Al principio, fue increíblemente comprensiva. Ayudó a Sofía a instalarse en el sofá cama, calentó biberones e incluso acunó a Luna para que se durmiera. Pobrecita tu hermana, me dijo esa primera noche, abrazándome. No te preocupes, mi amor. La ayudaremos a salir de esta. Pero los días se convirtieron en semanas, y la paciencia de Isabel, como un elástico demasiado tenso, empezó a ceder. Sofía estaba sumida en una profunda depresión. Apenas hablaba. Pasaba horas en el sofá, abrazando a sus hijas, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Yo hacía lo que podía. Me levantaba más temprano para preparar café, cambiar pañales antes de irme al taller y por las noches, me encargaba de los biberones para que ella pudiera dormir un poco. Mi vida se convirtió en un caos controlado. El olor a madera y barniz en mi ropa ahora se mezclaba con el de la leche de fórmula. Mis manos, acostumbradas a la precisión de la gubia, ahora se movían con torpeza para abrochar un mameluco. Fue entonces cuando empecé a notar las pequeñas señales en Isabel. El suspiro casi inaudible cuando Sol lloraba en mitad de la noche. La forma en que su sonrisa se tensaba cuando yo pasaba la tarde calmando a Luna en lugar de sentarme con ella a hablar de nuestro día. La manera en que sus cosas personales parecían encogerse en un rincón del armario para hacer espacio a las de Sofía. Una noche, se lo comenté a mi amigo Mateo mientras tomábamos una cerveza después del trabajo. Él había pasado por el taller y notó mis ojeras. Es que, siento que mi casa ya no es mía, ¿sabes?, le confesé, frotándome la cara. Quiero ayudar a mi hermana, es mi sangre. Pero Isabel, siento que la estoy perdiendo. Siento que el apartamento se nos ha hecho demasiado pequeño para tantos problemas. Mateo me dio una palmada en la espalda. Ten cuidado, Fermín. Estás entre la espada y la pared. Isabel es una gran mujer, pero ella se enamoró de un luthier tranquilo, no de un padre de familia de la noche a la mañana. Habla con ella. Intenté seguir su consejo. Esa noche, encontré a Isabel en el balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿Estás cansada?, le pregunté suavemente. Ella se encogió de hombros, sin mirarme. Todos lo estamos, Fermín. Hubo una pausa. Oye, ¿cuál es el plan? ¿Sofía se va a quedar aquí, para siempre? La pregunta flotó en el aire frío, cargada de un peso que no supe cómo manejar. No lo sé, Isa. Ahora mismo, no tiene a dónde ir. Necesita tiempo. Ella asintió, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Entiendo, dijo. Pero su voz sonaba distante, como si estuviera al otro lado de un cristal. Un cristal que, sin que yo me diera cuenta, se estaba agrietando. La grieta se hizo más grande cada día. Las conversaciones se volvieron forzadas, los silencios, incómodos. Isabel empezó a llegar más tarde del trabajo, alegando reuniones que antes no existían. Se encerraba en nuestra habitación con la excusa de que necesitaba descansar, dejando el resto del apartamento como si fuera un territorio ajeno, el territorio de los Blaque que no eran ella. Yo estaba atrapado en medio. Mi lealtad a mi hermana era innegociable. Verla empezar a sonreír de nuevo, aunque fuera por un instante cuando una de las niñas le agarraba el dedo, me daba fuerzas. Pero cada sonrisa de Sofía parecía coincidir con una nueva sombra en el rostro de Isabel. La explosión era inevitable. Ocurrió un sábado por la noche. Sofía y las niñas ya dormían.
Yo estaba en la cocina, lavando biberones, con la mente a 1000 por hora. Isabel entró y se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Fermín, no puedo más, dijo, su voz baja pero cortante como un cuchillo. Dejé el biberón en el escurridor y me sequé las manos, girándome para mirarla. ¿No puedes más con qué, Isabel? Sabía la respuesta, pero una parte de mí se negaba a escucharla. Con esto, exclamó, su voz temblando de frustración contenida. Con todo esto, nuestra vida ha desaparecido. Ya no hablamos de nosotros, de la boda, de la casa. Todo gira en torno a Sofía, a las niñas, a sus horarios, a su drama. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Me siento como una extraña en mi propia casa. Quería defenderme, decirle que ella también era mi prioridad, pero las palabras sonaban falsas incluso en mi cabeza. Tenía razón. Había permitido que la crisis de mi hermana consumiera todo el oxígeno de nuestra relación. Isabel, por favor, empecé, acercándome a ella. Solo necesito un poco más de tiempo. En cuanto Sofía se recupere. Y si no se recupera, me interrumpió, y vi lágrimas de rabia brillando en sus ojos. No soy una mala persona, Fermín. Sé que tu hermana te necesita. Pero yo también te necesito. Se suponía que éramos un equipo, que construiríamos una vida juntos. No que yo me convertiría en una espectadora de cómo cuidas de la familia de otro. El aire se quedó sin aliento. Y entonces, pronunció las palabras que lo sentenciaron todo. Quiero que elijas, dijo, su voz ahora helada, decidida. ¿Es ella o soy yo? ¿Es tu hermana o soy yo? No puedes tenernos a las dos. No así. Me quedé paralizado, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Era una elección imposible. Era como pedirle a un hombre que eligiera entre su brazo derecho y su brazo izquierdo. No puedes pedirme eso, Isabel, susurré, mi voz rota. Ella negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. No te lo estoy pidiendo, dijo, su voz apenas un murmullo. Ya has elegido. Cada día que pasaba, elegías. Y nunca fui yo. Se dio la vuelta y caminó hacia la habitación. La escuché abrir el armario. El sonido de un cierre de maleta fue el punto final de nuestra conversación. De nuestra vida juntos. Unos días después, se fue. Mientras la veía caminar por el pasillo con su maleta, el sonido de las ruedas sobre el suelo fue el eco del futuro que acababa de perder. El apartamento se quedó extrañamente silencioso después de que Isabel se fuera. Era un silencio pesado, lleno de vacíos y de los fantasmas de planes rotos. Yo me refugié en el trabajo y en el cuidado de las niñas. Me convertí en una máquina, taller, biberones, pañales, canciones de cuna desafinadas y vuelta a empezar. No me permitía pensar. No me permitía sentir. Pero mientras yo me endurecía, algo en Sofía empezaba a florecer de nuevo. La niebla de su depresión comenzó a disiparse, lentamente. Empezó con pequeñas cosas. Un día, me desperté y encontré el café ya hecho. Otro día, la encontré doblando la ropita de las niñas. Y una tarde, al volver del taller, la imagen que vi me detuvo en seco. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina. Frente a ella, un viejo cuaderno y un bolígrafo. Estaba escribiendo. Su mano se movía con una rapidez y una concentración que no le había visto en años. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando su rostro concentrado. Parecía una versión más vieja, más herida, pero inconfundible, de la apasionada artista que siempre había sido. ¿Qué escribes?, le pregunté suavemente, para no asustarla. Levantó la vista, un poco avergonzada, y me tendió el cuaderno. Solo, pensamientos, dijo. Siento que si no los escribo, me van a ahogar. Empecé a leer. No eran solo pensamientos. Era su historia. Con una honestidad brutal, describía la noche de la tormenta, las palabras crueles de nuestros padres, el portazo. Escribía sobre Ricardo, sobre el amor que se convirtió en traición. Y luego, escribió sobre mí.
Sobre el sonido de mi camioneta llegando en la oscuridad, sobre cómo la saqué de ese infierno. Me llamó el faro en la tormenta. Sentí un nudo en la garganta. Cerré el cuaderno y se lo devolví. Sofía, le dije, mi voz ronca. Esto es, muy poderoso. Ella esbozó una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que le veía en meses. No lo sé. Solo sé que necesito hacerlo. Necesito entender quién soy después de todo esto. A partir de ese día, el cuaderno se convirtió en su compañero inseparable. Cada noche, después de que las niñas se dormían, se sentaba a escribir. Yo me sentaba cerca, en silencio, a veces revisando mis planos, a veces solo escuchando el rasgueo de su bolígrafo sobre el papel. Le compraba café, me aseguraba de que tuviera tranquilidad. Sabía que no estaba solo escribiendo. Se estaba reconstruyendo. Palabra por palabra. Los meses pasaron. El cuaderno se convirtió en una pila de hojas escritas a mano, y luego, en un documento de Word en un viejo portátil que le conseguí. Sofía había encontrado su voz, y era más fuerte y clara que nunca. Un día, me pidió que leyera el manuscrito completo. Se titulaba Refugio en la tormenta. Leerlo fue como revivirlo todo, pero a través de sus ojos. El dolor, la humillación, la desesperación, pero también la resiliencia, el amor feroz por sus hijas y una gratitud hacia mí que me hizo sentir abrumado. Deberías hacer algo con esto, le dije. Publicarlo, tal vez. Se rió, una risa escéptica. ¿Quién querría leer la historia de una madre soltera abandonada por su marido y repudiada por su familia? Mucha gente, respondí con una convicción que me sorprendió a mí mismo. Porque no eres solo alguien a quien abandonaron. Eres alguien que se levantó. No quise presionarla, pero la idea se me quedó grabada. Unos días después, durante mi hora de almuerzo, llamé a un viejo amigo de la universidad, Daniel, que había fundado una pequeña editorial independiente en Guadalajara. Siempre había sido un soñador, un apasionado de las historias auténticas. Le conté a grandes rasgos la historia de Sofía y le pregunté si estaría dispuesto a echarle un vistazo al manuscrito, sin compromiso. Envíamelo, Fermín, dijo, su voz llena de interés. Suena potente. No le dije nada a Sofía. No quería crearle falsas esperanzas. Pero la animé a seguir puliendo el texto. Finalmente, la convencí para que enviara el manuscrito a esa editorial. Recuerdo el momento en que le dio al botón de enviar. Sus manos temblaban. ¿Y si no les gusta, Fermín? Entonces seguirás siendo tú, le respondí. Y habrás hecho algo que la mayoría no se atreve, contar tu verdad. 2 semanas después, Daniel llamó. Yo estaba en el taller, lijando el mástil de una guitarra. Fermín, dijo, su voz cargada de emoción. El manuscrito de tu hermana es una joya. Es crudo, es real, es desgarrador y esperanzador a la vez. Queremos publicarlo. Casi se me cae el teléfono. Esa noche, le di la noticia a Sofía. Se quedó helada, con la taza de café a medio camino de sus labios, mirándome como si no pudiera creerlo. Luego, las lágrimas brotaron de sus ojos y me abrazó con fuerza. Refugio en la tormenta salió a la venta unos meses después, sin mucho ruido. Pero entonces ocurrió la magia del mundo digital. Una bloguera de maternidad muy conocida en México leyó el libro y escribió una reseña apasionada. La llamó una lectura obligatoria para cualquier mujer que se haya sentido rota. El post se hizo viral. En cuestión de semanas, el libro se agotó. Las grandes cadenas de librerías empezaron a llamar. Recibió una oferta de una de las editoriales más grandes del país para una distribución nacional. Sofía, mi hermana, la que había sido silenciada y descartada, ahora tenía una voz que resonaba en todo el país. Y su historia apenas comenzaba. El éxito del libro fue como una luz brillante, pero toda luz proyecta una sombra. Y nuestra sombra no tardó en aparecer. Llegó en forma de un sobre blanco, con el remitente de un prestigioso bufete de abogados de la Ciudad de México. Dentro, una notificación oficial. Mis padres, Javier y Elena, demandaban a su propia hija, Sofía, por difamación.
Me quedé mirando el papel, incrédulo. El documento argumentaba que, aunque no se les nombraba directamente, la descripción de los padres en el libro era inequívocamente sobre ellos y había causado un daño irreparable a su honor y reputación en su comunidad. Exigían el retiro inmediato del libro del mercado, una disculpa pública y una compensación económica sustancial. Llamé a Sofía a la cocina y le mostré la carta. La leyó, su rostro pasando de la sorpresa al dolor, y finalmente, a una resolución de acero que nunca antes le había visto. Quieren demandarme, dijo, su voz temblando, pero no de miedo, sino de ira. ¿Después de echarme a la calle? ¿Después de llamar a mis hijas una mancha? ¿Ahora se preocupan por su honor? ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Dobló la carta cuidadosamente y la dejó sobre la mesa. Luchar, dijo con firmeza. No voy a retirar mi libro. No voy a disculparme por decir la verdad. Se acabó el dejar que me controlen. Supe entonces que esta batalla era necesaria. Contacté a una abogada que un conocido me había recomendado en Morelia, la licenciada Gabriela Romero. Era una mujer joven, de mirada inteligente y hablar directo. Después de leer el libro y escuchar nuestra historia, aceptó el caso sin dudarlo. Esto no es sobre difamación, Fermín, me dijo en su despacho. Es sobre un sistema de abuso y control. Tus padres no están defendiendo su honor, están tratando de silenciar a tu hermana una vez más. No se lo permitiremos. La noticia de la demanda se filtró a la prensa y el escándalo estalló. Padres demandan a su hija escritora por contar su abandono, titulaba un periódico nacional. Las redes sociales se incendiaron. La mayoría de la gente, especialmente los que habían leído el libro, se pusieron del lado de Sofía. Se crearon hashtags de apoyo. La historia de mi hermana se convirtió en un símbolo de la lucha contra la tiranía familiar y el falso concepto del honor. La guerra había comenzado, y esta vez, no se libraría en la oscuridad de un portal bajo la lluvia, sino a la vista de todo el país. El día del juicio, me senté junto a Sofía en la fría sala de un tribunal de la Ciudad de México. Al otro lado, estaban mis padres. Mi padre, con su impecable traje gris, parecía una estatua de granito. Mi madre se alisaba el pelo nerviosamente, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. No nos miraron ni una sola vez. El abogado de mis padres fue el primero en hablar. Pintó un cuadro de dos ancianos respetables, cuya vida pacífica había sido destrozada por la ambición de una hija desagradecida que había explotado una disputa familiar para obtener fama y fortuna. Habló de honor, de reputación, de la vergüenza que sentían al caminar por su pueblo. Entonces fue el turno de la licenciada Romero. Se levantó, tranquila y metódica. No atacó. Simplemente, presentó la verdad. Primero, los mensajes de texto de mi madre a Sofía después de aquella noche, mensajes que decían, no vuelvas a molestarnos. Ya no eres nuestra hija. Luego, un correo de voz que yo le había aconsejado a Sofía que guardara. Era de mi padre, de unos días después del abandono, donde con voz gélida la llamaba una mancha que debemos borrar. Y finalmente, la prueba reina. La licenciada Romero había conseguido el video de la cámara de seguridad de un negocio frente a la farmacia de Pátzcuaro. Proyectó la imagen en las pantallas de la sala. Ahí estaba. La imagen borrosa pero inconfundible de mi hermana, Sofía, temblando bajo la lluvia torrencial, abrazando a sus dos bebés. Mientras la puerta de la casa de nuestros padres permanecía herméticamente cerrada a pocos metros de distancia. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Pude ver a un miembro del jurado secarse una lágrima. El abogado de mis padres palideció. Cuando el juez le pidió a Sofía que hablara, ella se puso de pie, con la voz clara a pesar del temblor de sus manos. Yo no escribí el libro para hacer daño, dijo, mirando directamente al juez. Lo escribí para sanar. Y para decirles a otras personas que han pasado por lo mismo que no están solas. Si la verdad duele, esa no es mi culpa. El veredicto fue rápido. El juez desestimó la demanda, declarando que no puede haber difamación cuando lo que se cuenta es la verdad, y que la verdad había sido probada más allá de toda duda. Condenó a mis padres a pagar todos los costos legales.
Al salir del tribunal, rodeados de periodistas, no sentí alegría. Miré a mis padres, que salían por una puerta lateral, con los hombros hundidos. Habían luchado por su honor y, en el proceso, lo habían perdido todo. Creímos que después del juicio, por fin tendríamos paz. Pero la fama de Sofía también había llegado a oídos de Ricardo, su exmarido. Después de que el libro se hiciera famoso, su identidad fue rápidamente descubierta en foros de Internet. La empresa donde trabajaba lo despidió para evitar daños a su imagen y su nueva novia lo abandonó. Su mundo de éxito y apariencia se había derrumbado. Y entonces, empezó a buscar la redención. O al menos, eso parecía. Comenzó a aparecerse en las firmas de libros de Sofía, intentando hablar con ella en público, actuando como un padre arrepentido frente a las cámaras de los móviles. Solo quiero ver a mis hijas, Sofía. Cometí un error, decía, con una estudiada expresión de remordimiento. Sofía, más fuerte y sabia, no cayó en su trampa. Esto no es un espectáculo, Ricardo, le dijo firmemente en uno de esos eventos. Si de verdad te importan, déjanos en paz. Pero no se detuvo. Empezó a enviar regalos a la guardería de las niñas, a merodear cerca de nuestro apartamento. Su arrepentimiento se estaba convirtiendo en acoso. Sofía empezó a tener miedo de nuevo. Una vez más, llamamos a la licenciada Romero. Con las pruebas del acoso, solicitamos una orden de alejamiento. En la breve audiencia, Ricardo intentó convencer al juez de que solo era un padre desesperado. Pero el juez vio más allá. Le concedió a Sofía la orden de alejamiento por 3 años y le ordenó a Ricardo asistir a terapia psicológica y a un curso de paternidad responsable antes de poder siquiera solicitar un régimen de visitas. La sombra de Ricardo, por fin, fue obligada a retroceder. Y entonces, llegó la calma. Una calma real, profunda, como la que sigue a la tormenta más violenta. Volvimos a nuestra vida en Morelia, a nuestro pequeño apartamento que ahora se sentía como un verdadero hogar, un refugio que habíamos construido nosotros mismos. Sofía publicó su segundo libro, La libertad es no necesitar el perdón. Fue un éxito aún mayor. Se convirtió en una voz importante para miles de mujeres, viajando para dar conferencias, siempre con la humildad de quien conoce el dolor de cerca. Luna y Sol crecieron, convirtiéndose en 2 niñas risueñas y curiosas que llenaban mi taller de luz. Les enseñé los nombres de las maderas, el sonido que hace cada una al ser golpeada suavemente. Se sentaban a mis pies mientras yo trabajaba, dibujando en trozos de pino. Yo encontré mi propia paz. No volví con Isabel. A veces me preguntaba por ella, pero no sentía arrepentimiento. Había elegido mi familia, y mi familia estaba ahí, en ese apartamento ruidoso y feliz. Una noche, mientras las niñas dormían y Sofía escribía, me senté en el balcón. Lloviznaba. El mismo sonido que había marcado el inicio de nuestra pesadilla. Pero ahora, no sonaba triste. Sonaba a vida, a limpieza, a un nuevo comienzo. Sofía salió y se sentó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro, como cuando éramos niños. Gracias, Fermín, susurró. Por todo. Le revolví el pelo. No tienes que agradecer nada, hermanita. Miramos las luces de la ciudad, escuchando la lluvia. Ya no éramos los mismos. Éramos más fuertes, estábamos más rotos y más completos a la vez. Habíamos aprendido que la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que eliges construir. Y la nuestra, forjada en la tormenta, era más sólida que cualquier madera, más resonante que cualquier guitarra.